Las señales pueden no ser muy claras, pero esos pequeños olvidos se hacen recurrentes. Se pierden objetos, la persona comienza a sentirse desubicada, incluso en lugares familiares. Poco a poco se vuelve difícil mantener una conversación o tomar decisiones importantes. Así es como llega esta enfermedad, arrasando con los recuerdos. Más de 55 millones de personas la padecen en el mundo, y en 2 reportajes especiales queremos contarles cómo detectar los síntomas, las opciones de tratamiento y prevención que ofrece la ciencia cuando hablamos de Alzheimer. ¿Qué podría deciros, reina mía? ¿Acaso el conocimiento limitado que tengo puede sanar a su dulcísima majestad? En nombre del cielo, Fray Froilán Díaz, hablad. Mi reina, no le hará ningún bien el alterarse. Su voz cálida y sonora llevó a que Jorge Escobar Vargas formara parte del radioteatro del Ecuador décadas atrás. 55 leyendas y tradiciones, así como 25 capítulos de la antología del relato ecuatoriano, se conservan en varias radios del país, un recuerdo que aún permanece intacto para este famoso locutor, pese a que el Alzheimer va borrando de a poco pasajes de su memoria. Me ha costado traer a los mejores hechiceros de Inglaterra para que diagnostiquen justamente la causa del mal que vuestro hijo padece. Jorge aún tiene presente el relato que adoraba a su esposa. A mi mujer le gustaba, entre las leyendas y tradiciones, una referente a Nina Parcha, princesa del lago, así se llama. Ella, la Nina Parcha, es una mujer muy bella, se enamora de un joven como ella y pretende raptarla. Esa es la historia. Y ella no deja que se produzca el rapto y se lanza al vacío y cae convertida en laguna. Hasta ahora le sigo escribiendo diciéndole, en 2 líneas le digo, Pecosita, me sigues haciendo falta, me duele, me sigue doliendo mucho. Su falta es profunda, sentida, real y permanente, actual. Fue hace algunos meses cuando Jorge recibió el diagnóstico de la que es conocida como la enfermedad del olvido. Sabe que el Alzheimer es progresivo y degenerativo. Confía en tener tiempo para cumplir sus sueños. Yo tengo 4 hijos. La mayor es Janine, le sigue Jorge, continúa Santiago y el último es Andrei. Pero yo tengo que decirles a mi hijo Andrei, dime los nombres de mis nietos, hijos de fulano, sutano o mengano, porque a veces no recuerdo la totalidad de sus nombres. La palabreja esta no me agrada, es una palabra alemana, A-L-Z-H-E-I-M-E-R. Yo le pronuncio y de acuerdo a la gramática española, y yo digo Alzheimer. No sé cómo se dirá en alemán, pero esa es la enfermedad que padezco. El Alzheimer es sentirse solo y quedarse en esa soledad, embarcado sin salir de ahí. Y yo pretendo salir de la soledad, ojalá tenga tiempo para el uso de la memoria durante los años que me quedan por vivir. Ojalá pueda seguir escribiendo, ojalá pueda seguir investigando, ojalá pueda seguir estudiando. El Instituto de Salud de Estados Unidos define al Alzheimer como una enfermedad irreversible que lentamente destruye la memoria y las aptitudes del cerebro, y con el tiempo hasta la capacidad de llevar a cabo las tareas más simples. En esta enfermedad, los recuerdos recientes son los primeros en afectarse, pues el área del cerebro centrada en el aprendizaje es el que inicialmente se deteriora. El Alzheimer es una enfermedad parte de las enfermedades llamadas neurodegenerativas. Son estas enfermedades progresivas, no se conoce claramente la causa y por lo tanto no tienen un tratamiento curativo. La más frecuente de este grupo de enfermedades es el Alzheimer, que se caracteriza principalmente
por fallas en la memoria reciente, es decir, olvidar hechos del día anterior, del mismo día. No así se afecta tanto la memoria anterior, ¿no es cierto? Se acuerdan muy bien dónde nacieron, cuántos hijos tenían, pero lo reciente es lo que se olvida. Con el tiempo va afectando todas las áreas del cerebro. Inicialmente afecta la región temporal, que es la que está como a nivel, en el cerebro a este nivel. Ahí es donde está la bodeguita de los recuerdos, digamos, el hipocampo. Eso es lo que se afecta primero, pero luego esto se disemina en todo el cerebro y puede afectar ya no solo la memoria, afecta el lenguaje, afecta el juicio, la programación de tareas, la ejecución de tareas, la orientación espacial, el cálculo, etcétera, todas las funciones mentales, incluyendo la conducta. Y eso también es muy importante porque eso hace que a veces se retarde el diagnóstico, porque las personas lo aducen a que a lo mejor el paciente está deprimido, está un poco aislado, y a veces esa apatía también puede ser una manifestación del Alzheimer. A medida que van pasando los años, sobre todo en personas que no han tenido buen nivel de escolaridad, que han tenido muchos traumatismos cráneoencefálicos, que han tenido desnutrición infantil, que han tenido mal control de sus enfermedades cardiometabólicas, hipertensión, diabetes, depresión, tabaquismo, alcoholismo, esos son factores de riesgo que permiten la acumulación de ciertas placas que se llaman placas de beta-amiloide y unos ovillos neurofibrilares que son de proteína tau, que a la final lo que hacen es cortar la comunicación de las neuronas y facilitar la muerte neuronal. Esto lo que hace es que perdamos nuestras facultades. Cuando estos síntomas de olvidos, de dificultad para razonar, de dificultad para planificar o pensar empiezan a ser lo suficientemente evidentes como para causarnos dificultades para cumplir con nuestras actividades de la vida diaria, es cuando estamos hablando de demencia. El nombre de este trastorno proviene del psiquiatra alemán Alois Alzheimer, quien en 1901 trató el caso de August Deter, quien presentaba pérdida de la memoria, desorientación y alucinaciones. Con el avance de la ciencia se van conociendo los primeros signos de alerta de esta enfermedad. De repente parqué el carro y no me acuerdo dónde parqué, empiezo a perder cosas, me empiezo a olvidar de citas o empiezo a ser muy repetitiva, es lo que dice la familia, me cuenta lo mismo varias veces y me repite lo mismo, se olvidó una cita importante. Al principio puede no llamar mucho la atención porque a todos nos puede pasar que nos olvidamos algo, pero cuando esto empieza a ser muy frecuente y el punto clave es ya no permite hacer una vida normal, o sea, la persona ya no puede desenvolverse sola con su dinero porque pierde dinero, hace gastos que no recuerda, ya no está siendo totalmente autovalente. Eso no es normal a ninguna edad. Durante esas primeras etapas trato de compensar y pasar las responsabilidades más difíciles como el manejo del dinero, el manejo de la medicación, a la familia que en ese primer momento está sobreprotegiendo al paciente, ¿no? Y entonces empiezan a hacer pequeñas cosas por él. Todos tratando de negar el hecho de que estamos frente a una enfermedad. La gran mayoría de personas se ven juzgados por sus familiares porque piensan que no quieren hacer las cosas a propósito, porque ya no pueden hacer las cosas por la edad y nadie brinda ni siquiera una información de que esto es una enfermedad que va a progresar. Ideal es que las personas y sus familias conozcan el curso de la enfermedad para poder planificar las cosas, ¿no? Y poder planificar qué cosas, qué tratamientos yo voy a querer y después, a medida de que mi grado de dependencia vaya avanzando, bajo qué condiciones yo quiero vivir los últimos días de mi vida, bajo qué condiciones quiero gestionar mis bienes, bajo qué condiciones quiero gestionar mi salud. Entendamos que la forma de gestionar sus emociones, la forma de vivir, hace que se vayan confundiendo, que no siempre sepan dónde están. Y eso hace más difícil todavía la enfermedad. Por eso es muy prevalente síntomas depresivos, síntomas ansiosos, no solo en el paciente, sino en el entorno que lo cuida. El Alzheimer es la causa más frecuente de demencia. ¿Qué significa demencia? Porque hay un concepto como que fuera algo psiquiátrico. Tener demencia significa haber perdido alguna de las funciones mentales que antes la teníamos buena, sea el lenguaje, la memoria, la orientación en el espacio, etc. Es decir, un adulto funcionaba muy bien y de repente pierde la memoria, se llama demencia. Pierde el lenguaje y eso puede tener el nombre de demencia. ¿Cuál es la importancia de esto? El apellido. Demencia tipo Alzheimer es la más frecuente, la mal conocida como demencia senil o como antiguamente arteriosclerosis. No es el nombre correcto. ¿Por qué? Porque si decimos demencia senil, decimos demencia de un viejo.
o de un adulto mayor. Y el adulto mayor también puede tener una demencia por otra causa, por un tumor cerebral, por un infarto. Entonces, por eso el término correcto no es senil, sino demencia, apellido Alzheimer, que es la más frecuente. Las probabilidades de padecer Alzheimer aumentan en la sexta década de vida en el 1 o 2% de la población. A los 70 años entre el 3 y 5%. Sin embargo, para las personas de 80 años aumentan un 15 y 20%. Un tercio de los mayores de 85 años tiene Alzheimer, pero también hay casos de pacientes entre los 30 y 40 años de edad. El Alzheimer, hay que tener muy claro, nos puede dar a todos, aunque no tengamos antecedente familiar. Depende cómo nuestro cerebro llegue a la edad de adulto mayor y cómo lo cuidemos. Quienes tienen antecedentes familiares tienen más riesgo. No necesariamente va a ser heredable, eso es importante. Quienes son diabéticos, hipertensos, sedentarios, que no hacen estimulación de la memoria, ¿no? Personas deprimidas, personas que tienen problemas de sueño, también tienen mayor riesgo de Alzheimer porque no se limpia el cerebro durante la noche, etc. Como usted ve, son varios factores. ¿Y qué es lo importante de esto? Que la mayor parte de estos factores pueden ser abordados en prevención. Entonces, la buena noticia en esto es que podemos prevenir, porque lamentablemente cuando ya ocurre no es una enfermedad que tenga un tratamiento curativo. Podemos hacer muchas cosas cuando la enfermedad ya está, pero es mejor evitarla. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Que ahora tenemos una población anciana que ha incrementado exponencialmente, no solo en los países de primer mundo, sino también en nuestra región. Y por lo tanto, todas las enfermedades más frecuentes en la vejez empiezan a tener más preponderancia. A la cabeza, una de las enfermedades que más mata gente en el mundo, que es la enfermedad de Alzheimer. Recuerden que la demencia por enfermedad de Alzheimer es la cuarta causa de muerte en el mundo y está dentro de las 10 primeras causas de muerte en Ecuador. Entonces esta enfermedad empieza a ser cada vez en números un problema de salud pública, ya así lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Más adelante, un estudio revolucionario que llegó al país para prevenir el Alzheimer.